La coordinadora de las organizaciones indígenas de la cuenca amazónica, COICA, presente en la selva de 9 países amazónicos, propone la gestión holística de los territorios indígenas. El bosque de la cuenca amazónica es la cuna de la diversidad biológica y cultural y contiene la reserva de carbono más alta del mundo. 210 millones de hectáreas de bosque húmedo tropical ocurren en los territorios indígenas de la cuenca amazónica. El promedio de carbono almacenado en el bosque húmedo tropical se estima 200 toneladas de carbono por hectárea. En 210 millones de bosque húmedo tropical pertenecientes a los territorios indígenas, se estima que está almacenados 42 billones de toneladas de carbono. Si se deforestan los bosques en los territorios de los pueblos indígenas, los 42 billones de carbono almacenado se convertirían en 153 billones de toneladas de CO2 y se emitirían a la atmósfera. Una hectárea de butilhidroxitolueno contiene más especies de flora y fauna que cualquier otra parte del mundo. En la cuenca amazónica habitan 399 pueblos indígenas únicos en el mundo, entre ellos los pueblos autónomos, libres y de contacto inicial. Estas culturas se han desarrollado en concordancia con el ecosistema del bosque húmedo tropical y han hecho uso milenario de los recursos con el impacto mínimo a la naturaleza. Gestión holística de territorios de vida plena o Red Más Indígena Amazónico, RIA, una iniciativa para garantizar la vida plena de los pueblos indígenas y de toda la humanidad. La COICA, enmarcado en el proceso global de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el mecanismo Red Más, propone al mundo una iniciativa innovadora y efectiva para reducir las emisiones netas del GI, como una estrategia para la mitigación, adaptación y resiliencia frente a los efectos negativos drásticos que ponen en riesgo la existencia de toda la humanidad. La COICA propone gestión holística de territorios de vida plena o Red Más Indígena Amazónico RIA. La RIA es una iniciativa que recoge los principios fundamentales de Red Más, pero con un valor agregado que integra al hombre y la naturaleza. Iniciativa Red Más Indígena Amazónico RIA. RIA, una iniciativa de mitigación, adaptación y resiliencia frente a los efectos de cambio climático, creado por la COICA. Objetivo principal: reducir emisiones de GI, con una estrategia acorde a la cosmovivencia de los pueblos indígenas para la mitigación, adaptación y resiliencia frente al cambio climático. Financiamiento: es financiado con fondos públicos regulados por la sociedad civil y los estados, la cooperación internacional y donaciones de empresas que realmente quieren reducir GI. Áreas que se toman en cuenta. Se toman en cuenta todas las hectáreas de los territorios indígenas, categorizados por zonas de conservación. Uso moderado, zonas de cultivo. Mecanismo Red Más. Red Más es un mecanismo de mitigación de cambio climático creado internacionalmente. Objetivo principal: reducir emisiones de gases de efecto invernadero causado por la deforestación y degradación forestal. Financiamiento: mercado de carbono, donaciones, cooperación bilateral y multilateral. Áreas que se toman en cuenta. Solo se toman en cuenta las hectáreas donde el propietario demostrará la deforestación evitada. El objetivo principal de la iniciativa consiste en alcanzar la reducción efectiva de los GI, aumento de la reserva de carbono,
mejoramiento de la calidad de vida de los 399 pueblos indígenas de la cuenca amazónica y ofrecer a la humanidad bienes y servicios ecosistémicos mediante la implementación de estrategia adaptada a cada realidad ambiental, social y cultural, respeto a los derechos y la cosmovivencia de los pueblos indígenas. Para alcanzar el objetivo, se debe seguir los principios que plantea RIA. Plan de vida de cada pueblo indígena es el eje conductor y la expresión de cómo quieren vivir los pueblos en armonía con el ambiente. Esta herramienta debe ser el principio y el fin de los proyectos Red Más a corto y largo plazo. La seguridad territorial. Titularidad colectiva. Una condición habilitante para la implementación de proyectos Red Más. Manejo holístico y uso sustentable de los territorios y bosques de los pueblos indígenas con la integración de la mitigación, adaptación, resiliencia. Macromedición ecosistémica. Valorizar la integralidad de 24 bienes y servicios ecosistémicos en los territorios indígenas. Compensaciones con mecanismos públicos, controlados por la sociedad civil y los estados. Reducción efectiva de los motores de la deforestación. Reducción efectiva de los GI en el mundo y no canjear. Propuesta RIA. Para la implantación de los 7 principios, RIA solicita a los gobiernos de los 9 países amazónicos, a los gobiernos de los países desarrollados y a la comunidad internacional ser parte de esta iniciativa que ayudará a la mitigación, adaptación y resiliencia de la humanidad y la naturaleza, con el aporte de recursos económicos por los bienes y servicios ecosistémicos que los territorios indígenas han ofrecido y seguirán ofreciendo para la continuidad del planeta Tierra. Beneficios por la implementación de RIA. Gestión holística de 210 millones de hectáreas de los territorios indígenas. Titulación de 100 millones de AS de territorios de posición ancestral. Conservación. Uso sustentable y sostenible de la máxima diversidad de la flora y fauna del mundo. El balance de 153 billones de CO2 que se emitirían si se deforestan los bosques de los territorios indígenas. La pervivencia de las 399 civilizaciones indígenas de la cuenca amazónica, únicas en el mundo, que incluyen los pueblos libres y autónomos, y en contacto inicial. Bienestar y calidad de vida para toda la humanidad mediante los bienes y servicios ecosistémicos de sus bosques. Reforestación de los bosques deforestados y degradados en los territorios indígenas. Potencialización de los conocimientos biológicos y mecanismos de adaptación de los pueblos indígenas. Recursos para el futuro para las nuevas generaciones de la humanidad. Desarrollo sustentable con iniciativas económicas amigables al ambiente y que fortalezcan cada una de la cosmovivencia indígena. Para la implementación RIA se propone el Fondo Amazonía Indígena Viva, que consiste en 2 categorías. Primero, fondos nacionales, fondos que son provenientes de iniciativas climáticas y Red Más, administrados por los gobiernos de 9 países, que deben promover actividades Red Más adecuadas para los PPI, en coordinación directa con las organizaciones nacionales de la COICA. AIDESEP, Perú, APA, Guyana, COIAD, Brasil, CONFENAIE, Ecuador, FOA, Guayana Francesa, OIS, Surinam, OPIAC, Colombia, ORPIAC, Venezuela, CIDOB, Bolivia. Por lo tanto, se sugiere que se creen canales apropiados para que los recursos se destinen directamente a las organizaciones y lleguen a los beneficiarios indígenas, mediante la creación de una estructura financiera mixta, Amazonía Indígena Viva Nacional, administradas entre las organizaciones indígenas y los estados. Segundo, fondos internacionales. Son aportes internacionales que se depositarán en un fideicomiso internacional, Amazonía Indígena Viva, administrada por el Consejo Coordinador de la COICA, CCC, y Consejo Directivo de la COICA, CDC, regulada y supervisada por un comité constituido entre la COICA, los cooperantes y los estados. ¿En qué se invierten los fondos de la Amazonía Indígena Viva? En la implementación de los 7 principios de RIA, para obtener los 10 beneficios principales,
mediante los cuales los pueblos indígenas aportarán de manera responsable al desarrollo limpio de cada país. ¿Quiénes aportan a la Amazonía indígena viva? Todos los ciudadanos, organizaciones, filántropos, corporaciones, empresas, países y la cooperación internacional del mundo, que están preocupados por los efectos negativos del cambio climático, comprometidos en reducir realmente las emisiones de GI y garantizar una vida de calidad a las futuras generaciones. Todas las personas, organizaciones y países decididos podrán realizar sus contribuciones a través de nuestro sitio web oficial www.coica.org.es, una iniciativa para garantizar la vida plena de los pueblos indígenas y de toda la humanidad. Los bosques son manejados de manera holística para garantizar el equilibrio de CO2 en la atmósfera. Los 399 pueblos indígenas potencializan sus culturas, aplican sus conocimientos bioecológicos para el uso sustentable de los recursos y garantizan la existencia de la biodiversidad, para que la vida continúe. Gestión holística de territorios de vida plena o Red Más Indígena Amazónica.